En México se le llama guerra sucia al conjunto de medidas de represión militar y política que intentaban acabar con los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano, que estaba gobernado en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional. También es llamada guerra de baja intensidad debido a la selectividad y baja cobertura de la prensa. En México se le llama guerra sucia al conjunto de medidas de represión militar y política que intentaban acabar con los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano, que estaba gobernado en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional. Medidas del gobierno en contra de la oposición. La guerra sucia dejó un gran número de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la ONU relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 eran de 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchas más. Tan solo el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados de México, ahora conocido como Comité Eureka, maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980. A esta medida tomada por el gobierno se le conoció como desaparición forzada. Movimiento ferrocarrilero de 1958. Se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios. El 28 de junio tuvo su primera gran manifestación en el Distrito Federal y es reprimida por la policía y los bomberos. Después de que Demetrio Vallejo ganara las elecciones sindicales y que éste apoyara las manifestaciones del Ferrocarril Nacional, del Pacífico y el Mexicano, el gobierno detiene a Vallejo. El ejército ocupó todos los locales sindicales e instalaciones ferrocarrileras y aprendió a casi 10,000 trabajadores y luego fueron despedidos casi 9,000. El 3 de abril se reprimió en el Distrito Federal una manifestación popular en apoyo a los ferrocarrileros y se detuvo a más de 300 personas. Se mantuvo varios años en prisión a 800 ferrocarrileros, 150 de ellos acusados de comunistas, incluido Demetrio Vallejo. Movimiento estudiantil de 1968. Fue el movimiento social en el que, además de estudiantes de la UNAM, IPN y diversas universidades, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México. Fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano, en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad, la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga. De acuerdo con lo dicho por sí mismo y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Izquierda moderada. Su punto central es la defensa del bienestar social. Debido a los problemas económicos después de la caída del muro de Berlín, los partidos socialdemócratas renunciaron al marxismo e integraron como su puesto ideológico básico la defensa de la economía de libre mercado, dando entrada así al término centroizquierda, que nació a principios del siglo XX y hace referencia a las ideologías políticas cercanas al socialismo, pero con matices capitalistas. Izquierda radical o revolucionaria. Se le llama así a las ramas de la izquierda que cuestionan la utilidad de la democracia liberal como instrumento de cambio político dentro del sistema capitalista. Este tipo de izquierda se remonta al siglo XIX y tuvo un papel destacado en el periodo revolucionario europeo de 1848. Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano o PCM, considerado el principal representante de la izquierda radical o extrema, tuvo periodos en que fue declarado ilegal, solo para posteriormente volverse a legalizar. Durante el año de 1921, el PCM fue el núcleo formador de la Confederación General de Trabajadores. Por otra parte, el PRI es la representación de la izquierda moderada o central. En las elecciones federales de 1952, Miguel Enríquez Guzmán denunció la falta de limpieza en las elecciones que le enfrentaban a Adolfo Ruiz Cortines, del PRI.
Eso produjo una oleada de protestas que en varias entidades de la República fueron reprimidas con violencia. Las protestas continuaron, y los gobernantes del PRI, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, fueron los presidentes que las suprimieron con violencia. La diferencia entre los dos tipos de izquierda es que la moderada permite el funcionamiento de algunas empresas privadas que benefician a la economía del país, mientras que la izquierda radical está en total desacuerdo con la propiedad privada y el sistema capitalista. En pocas palabras, la Guerra Sucia fue un periodo que abarca década y media, de fines de los 60 a principios de los 80, y es llamado así por la manera en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular.